podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias. Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice, tu pueblo dice. En esta oportunidad compartiré el tema, la Biblia, el libro de todos los tiempos. Diga conmigo, la Biblia, el libro de todos los tiempos. Y en la lectura del profeta Isaías, en Isaías 40, en el verso 8, dice la palabra: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hablar de la Biblia es hablar del comienzo, es el hablar del hoy y ese es hablar del futuro. Vamos a hacer un recorrido desde el comienzo hasta el hoy hacia el futuro, de lo que encierra y lo que enmarca la bendita palabra de nuestro Dios, para que una vez más podamos reafirmar nuestras vidas en esa palabra bendita que produce vida cada vez que la escudriñamos para cada uno de nosotros. El libro de referencia de todas las edades ha sido y será las Sagradas Escrituras, porque en ellas se encuentran las pautas de cualquier inquietud. Y es más que un bestseller. ¿Se acuerdan del bestseller tan maravilloso como los 10 mandamientos? Creo que fue filmado por los años 80 y cada vez que lo vemos contemplamos la grandeza de Dios. Pero la Biblia sigue siendo bestseller todo el tiempo. Es el libro leído por todas las edades. Es el libro que se ha pretendido eliminarlo, pero no han podido. Sistemas han caído, sistemas de gobiernos han caído, ideologías han caído, teorías han caído, pero la palabra bendita de Dios ha permanecido. Como dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos. Amén. Es por eso que la Biblia es historia, es presente y es futurista. Con mayor énfasis tenemos que escuchar, tenemos que ir a su contenido, porque cada día cobra mayor vigencia, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice Mateo capítulo 24, verso 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, si queremos saber de la historia, queremos saber del origen, ¿a dónde vamos a ir? Al libro de consulta, que es la palabra del Señor. Queremos saber del presente, queremos saber del hoy. ¿A dónde acudir? A la palabra de Dios. Queremos saber qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos, que en los tiempos postreros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué libro vamos a consultar? La Biblia. O sea, es el bestseller, es el libro que cada día es más vigente que cualquier otro libro. Han existido buenos escritores, pero solamente ahí se queda. Pero la Biblia cobra vigencia porque es palabra profética de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El primer aspecto que deseo compartir con ustedes, con los oyentes y televidentes, es que la palabra de Dios tiene un contenido histórico.
que la palabra de Dios tiene un contenido histórico. ¿Cómo sabemos que comenzó todo? ¿Cómo se hizo todo? La Biblia es el libro de referencia. El libro de referencia. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo hace una reseña y explica lo siguiente. Romanos capítulo 15, verso 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las escrituras tengamos paz. Vuelvo a leer lo que dice, que se escribieron antes, porque las cosas que se escribieron antes, o sea, que está hablando del comienzo, está hablando del origen, que se escribieron antes, para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación de las escrituras tengáis esperanza. Este libro produce en nosotros esperanza porque declara los propósitos de Dios para su pueblo. ¿Por qué decimos que es el libro que contiene historia? Nos habla de la creación. ¿Cómo sabemos nosotros de dónde procedemos? ¿Qué libro más favorito, el cual tenemos que consultar, que nos habla acerca del comienzo? La Biblia. La Biblia, si usted se va al libro de Génesis, capítulo 1 hasta el 10, ¿de qué habla? Le voy a leer un poco ahí, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Es Dios. Es Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios al día, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: hágase la expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielo, y fue la tarde, el día y el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Entonces, si queremos saber del comienzo, ¿a dónde tenemos que ir? A la Biblia. A la palabra de Dios. Nos habla cómo estaba todo desordenado y cómo Dios vino y ordenó todas las cosas. Y dice que todo lo que Dios hizo era bueno. Entonces, Dios es creador de todas las cosas. En segundo lugar, por tener un contenido histórico, nos habla de nuestros orígenes. En segundo lugar, nos habla de nuestros orígenes. En Génesis capítulo 1, en el mismo capítulo 1, versos 26 y 27, dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Usted sabe de quién es diseño. Usted sabe de quién es creación. Usted dijo Dios, ahí estaba la Trinidad, estaba el Hijo, el Espíritu Santo. Dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y lo creó con un propósito, dice, de enseñorear sobre las obras que Dios había creado. Entonces muchos hombres han creado muchas teorías, pero esas teorías han quedado superadas por otras.
pero el contenido de la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos. Entonces usted no es creación de un animal, ¿verdad? Usted no es creación del mono, porque el mono sigue siendo mono. Usted y yo somos creación de Dios, porque Dios nos creó, sopló aliento de vida y nos dijo que enseñoreáramos sobre las cosas. Entonces la palabra de Dios es histórico, porque nos habla de los comienzos, nos habla del origen de la humanidad, por lo cual es verdad todo su contenido. Nos habla acerca del propósito del ser creado. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el hombre? Al crear la mujer, ¿cuál fue su propósito? Dice que todo lo que Dios, todos los propósitos de Dios son propósitos buenos. Son propósitos buenos. Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios al hombre y la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios ha tenido propósitos de bien y no de mal para su creación. Vea que les da facultad de enseñorear sobre todas las cosas que Dios hizo. Y les dijo: miren, y los bendijo Dios. Les bendijo Dios con mucha bendición. Yo no puedo enseñorear sobre eso, les doy facultad a ustedes para que hagan todo esto, para que los hijos que son herencia del Señor vengan como efecto de ese amor entre la unión de la pareja. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces es histórico. Usted sabe de dónde viene. ¿Entiende el propósito de Dios? ¿Por qué lo entiende? Porque la palabra del Señor es historia. Nos habla del comienzo de la creación y nos habla acerca del propósito de Dios para sus hijos. También nos habla de algo tan importante, de una institución tan antigua como lo es la familia. El Señor nos habla. Dios es orden, planifica todo, hace todo con un propósito determinado para la humanidad. Dice que nos revela el anhelo de Dios para la familia. Génesis 2, 21 al 24. ¿Qué es lo que dice? Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, los seres primeros creados, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Qué maravilloso es la historia de la Biblia. Nos habla del propósito de Dios, que cómo extrajo de la mismo cuerpo del hombre a la mujer para darle una compañera, una amiga, la otra parte de él. Esa es una obra extraordinaria que solo Dios puede hacerla: abrir, sacar, cerrar y formar. Siempre pensando en la felicidad del ser humano, siempre pensando en su creación. Y dice que eso lo bendijo Dios, y eso es grandioso. Por lo cual habla del matrimonio, habla de la familia. Imagínense qué institución que nos habla desde el libro de Génesis capítulo 2. Es una institución tan antigua, es histórica, que aunque hoy en día la vemos amenazada porque el enemigo quiere ¿qué? Acabar, hurtar y destruir la familia.
Lo hará si usted se lo permite, pero a la medida que vamos al sagrado libro y escudriñamos el propósito de Dios, vamos a defender la familia como un núcleo creado por Dios para nosotros. Entonces dice que dejará a su padre. Un día tendrá que volar su hija, su hijo, tendrá que volar con alguien más y formar una nueva familia. Usted no lo sabía, ahora lo sabe. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene un contenido histórico. Amén. Muy bien, entonces hay que entender que tenemos un libro histórico. Y otra de las cosas también acerca de reglas morales, espirituales. Dios conocía la conducta del ser humano y establece reglas. Dios es un Dios de reglas. Aunque a veces a uno nos rebelamos cuando hay reglas, ¿no? Porque cada quien quisiera hacer lo suyo. Cada quien quisiera hacer las cosas a su propia conveniencia, ¿no? Pero Dios establece reglas. Y una de las reglas que Dios establece en la historia, vemos acá, que Él nos establece las reglas a través de los 10 mandamientos. A través de la regla de los 10 mandamientos, Dios establece lo que Dios requiere y demanda de su pueblo. Entonces, las reglas de Dios están puestas ahí, son claras. Las cuales no es obvio que no podemos cambiarlas. No podemos ignorar el contenido de su palabra, aunque sea histórico. No solo porque lo llamemos histórico es que solo vamos a pensar que es historia. No, pero eso habla que debe de ser la conducta que va a regir los hijos e hijas de Dios. Y que no podemos trastocar la palabra. No podemos vivir un evangelio según yo, sino según lo que dice la palabra bendita de nuestro Dios. Amén. Eso habla la regla. En Éxodo 20, ahí nos habla acerca de estas reglas. Y vea lo que dice en Éxodo 21:2, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y de casa de servidumbre te saqué, y te puse las reglas. Y te puse las reglas. Y el que se extravía es porque quiere. Y ahí puede seguir leyendo los 10 mandamientos usted. Pero a veces tenemos nuestros dioses. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios celoso. Pero a veces podemos estar en la iglesia y tener otros dioses. Todo aquel objeto que ocupa prioridad en nuestras vidas, que ocupa el primer lugar, ese es un Dios para nosotros. Y si Dios es su prioridad, está bien enfocado. Pero si sus otras cosas materiales, sus posesiones ocupan ese lugar, usted está desenfocado. Dios es un Dios de reglas claras. Nos habla desde el comienzo para que no nos desubiquemos, para que caminemos correctamente y vivamos según el consejo de la palabra. Dios conocía la vida y la conducta que íbamos a adoptar cada uno dependiendo de qué generación. Por eso Dios se anticipa. Dios se anticipa a los tiempos. Al siglo XXI Dios ya se había anticipado. Donde el hombre busca más bien justificar las cosas. Donde queremos rebelarnos contra el Creador. Por eso Dios dijo: bueno, ahí quedan los 10 mandamientos. ¿Los cumple o no los cumple? ¿Eres mi pueblo o no eres parte de mi pueblo? Es parte de la historia que nos debe llevar a nosotros de mucha reflexión. Las reglas morales y éticas Dios las ha establecido. El libro de referencia para escribir otros libros de leyes ha sido las Sagradas Escrituras. Entonces ahí están los 10 mandamientos. Pero también nos habla cuánta gente quiere ser bendecida, cuánta gente quiere ser prosperada. No solamente hablar de dinero, sino en lo que emprende, en lo que hace, tener familias saludables, estables, emocionales, físicamente. La Biblia nos relata dónde radica la bendición. Porque muchos no encuentran la bendición
porque no hacen lo que dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de reglas. En Deuteronomio capítulo 28, en el verso 1 y el verso 2 nos habla acerca de cómo obtener la bendición de Dios, de cómo Dios va a cumplir el propósito de que todo lo que toquemos sea bendecido. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso en nuestras vidas? Está en la obediencia, en la obediencia. Dice Deuteronomio 28, verso 1 y 2. Acontecerá, mire, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para oír la voz de Dios, para guardar, mire, para guardar y poner por obra, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy. Cuando esto acontezca, que escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, la guardamos y la ponemos por obra, sus mandamientos que el Señor nos ha dado, entonces dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Entonces, ¿dónde está la bendición de los hijos de Dios? En el obedecer a Dios, el escuchar su palabra y ponerla por obra. Por ahí radica la bendición de nosotros. No es por lo ágil que podamos hacer, sino poner por obra la palabra del Señor. No solamente vamos a leer la palabra para obtener conocimiento, sino para ponerla por obra. Diga conmigo, Señor, ayúdame a poner por obra el consejo de tu palabra. Porque hay gente que conoce la palabra, pero no la aplica, no la pone por obra. Hay gente que dice, bueno, yo voy a ser bendecido, conozco la palabra, pero no obedecen al consejo de la palabra. Cuando tú y yo obedezcamos el consejo de la palabra, seremos hombres y mujeres de éxito, porque entonces Dios mandará la bendición sobre los hijos que obedecen su palabra, sus mandamientos y sus preceptos. Entonces vemos que es un libro histórico. Nos habla del origen de la creación. Nos habla del origen de la humanidad. Nos habla de la familia. Nos habla de las reglas. Y nos habla cómo alcanzar bendición que más queremos. ¿Por qué nos perdemos? Pues no, porque el domingo agarramos la Biblia, la limpiamos y la traemos. Miren, hermanos, hay que comer esta palabra. Este no es un libro más para tenerlo más en la biblioteca, o tenerlo en el Salmo 23 para que los demonios no me toquen, o en el Salmo 91. No, esto no es un amuleto. Esta es la palabra de Dios, el cual tenemos que extraer su contenido, porque son promesas de Dios para su pueblo. Nos extraviamos porque nosotros queremos. Ya la Biblia nos marca, este es el código de ética de los hijos de Dios, la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, no solamente hay que andarla cargando, hay que cargarla en la mente, hay que meterla a la mente y que baje al corazón para que cambios se originen en nosotros y que podamos aplicar el consejo de la palabra. Han existido muchas teorías, muchas cosas, de gente frustrada queriendo eliminar este contenido de esta palabra, pero no han podido. Porque, como dijo, séquese la flor, marchítese. Pero la palabra de Dios, ¿qué hace? Permanece por los siglos de los siglos. Entonces debe ser el libro predilecto de los hondureños, la palabra de Dios. Amén. Veamos en el segundo lugar, si es histórico,
¿Por qué sigue siendo el bestseller? ¿Por qué sigue siendo el libro más leído? Porque es inspirado y es actual. Cada vez que usted tiene acceso a su lectura, encuentra algo nuevo. ¿Cuántas veces he leído yo el Salmo 23? Cientos de veces. Pero cada vez que encuentro algo nuevo. Porque es inspirada. No tiene conocimiento humano, es inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces la palabra es actual. Ya se lo voy a comprobar con la palabra. Es actual. Entonces ese es el segundo aspecto, que la palabra de Dios es actual. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, verso 39. ¿Qué dice la palabra? Vea, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos dice que debemos de hacer? Juan capítulo 5, verso 39 dice lo siguiente. ¿Lo tiene ahí? Lo leemos a la cuenta de 2. 1, 2. Escudriñad las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de la palabra. ¿Cómo podemos saber que podemos tener salvación? A través de la palabra. Entonces nos incita y nos invita, dice, escudriñad las escrituras, porque en ella encontramos ¿qué? La vida eterna. En ella encontramos el camino hacia Dios. Entonces por eso la palabra de Dios es actual. Por eso no deja de ser leída. Han salido buenos libros, pero el que cobra más vigencia es las Sagradas Escrituras. ¿Sabe que cuando sucedió el 9/11 en Estados Unidos, las librerías colapsaron porque ya no habían Biblias? Toda la gente fue a adquirir la Biblia. ¿Por qué hasta en ese momento? La gente creía que era el fin del mundo. Pero ya le vamos a hablar del futuro que dice la Biblia. Entonces, escudriñad es más que leer. Escudriñar es revisar y escudriñar las Sagradas Escrituras y encontrar y llenarnos de ese conocimiento de la palabra para ponerlo por obra. ¿Por qué es actual? Porque a través de ella conocemos del amor del Señor, que cobra vigencia ese amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso es actual. Todo aquel que se acerca a Cristo puede obtener la vida eterna. Entonces por eso es actual. Se revela el amor de Cristo hacia la humanidad. Se ofreció, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros a través de su riqueza fuésemos engrandecidos y justificados delante del Padre. La Biblia es actual. En segundo lugar, nos habla que la desobediencia dio luz al pecado, pero que a través de Cristo Jesús también vino la vida. Por eso es actual. Nos dice que la desobediencia dio origen al pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos habla de la misericordia de Dios, que Dios, amando y acercándose una vez más hacia la humanidad, ofrece lo mejor de sí. No dio como muchos de nosotros damos lo que sobra por ahí. Dio a su Hijo. Y Él estuvo de acuerdo. Dice que entró el pecado por la desobediencia. Aunque Dios puso reglas, el hombre quiso hacer sus propias reglas. Y entró el pecado, la desobediencia. Pero a través de Cristo puede venir la vida. ¿Y cuántos han encontrado esa vida ya en Cristo Jesús? Eso es maravilloso.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué antes le teníamos? Yo sé que nadie quiere morirse, pero va a llegar un día que vamos a morir, pero morimos con esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús es vida ayer, es vida hoy y es por los siglos. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la vida de Cristo es vida eterna en Él. Por lo cual los que mueren solo se anticipan. Los que mueren en Cristo se anticipan y tendrán, dice la palabra, un privilegio grande. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos se darán cuenta del arrebatamiento de la iglesia, porque ellos, sus cuerpos serán transfigurados en cuerpos santificados, glorificados por Dios. Eso es maravilloso. Esa es la esperanza que tenemos todos nosotros de aquellos que nos han antecedido, que han partido. Entonces entró el pecado. Pero Dios dice, el que quiere dejar el pecado, puede hacerlo. El que quiere huir de la condenación eterna, puede hacerlo. Y puede asegurarlo ahora, aquí presente, es actual, porque es ahora. Cuando la gente acepta a Cristo y vive para Cristo, ha pasado de muerte. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso el contenido de la palabra es actual. Es actual. Es actual. Por eso, ¿por qué mucha gente tiene miedo a enfrentarse a la muerte? Porque no sabe que hay más allá. Pero usted y yo sabemos que hay más allá. ¿Verdad? Porque Juan habla acerca, dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1, no se turbe. ¿Por qué tenés miedo? Dice el Señor, yo voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, también los míos puedan estar, dijo Jesús. Entonces nosotros sabemos que hay más allá de la muerte. Por eso la Biblia es actual, porque no nos habla del momento y nos habla de las repercusiones, de las decisiones que tomemos en el momento que va a afectar nuestro futuro. Y si nos decidimos por Cristo, vamos a resucitar para Cristo y reinar con Cristo por la eternidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es actual. Pautas de cualquier inquietud. Y es más que un bestseller. ¿Se acuerda del bestseller tan maravilloso como los 10 mandamientos? Creo que fue filmado por los años 80 y cada vez que lo vemos contemplamos la grandeza de Dios. Pero la Biblia sigue siendo bestseller todo el tiempo. Es el libro leído por todas las edades. Es el libro que se ha pretendido eliminarlo, pero no han podido. Sistemas han caído, sistemas de gobiernos han caído, ideologías han caído, teorías han caído, pero la palabra bendita de Dios ha permanecido. Como dice, séquese la hierba, marchítese la flor. Pero es hablar del comienzo, es el hablar del hoy, y ese es hablar del futuro. Vamos a hacer un recorrido desde el comienzo hasta el hoy hacia el futuro, de lo que encierra y lo que enmarca la bendita palabra de nuestro Dios, para que una vez más podamos reafirmar nuestras vidas en esa palabra bendita que produce vida cada vez que la escudriñamos para cada uno de nosotros. El libro de referencia de todas las edades ha sido y será las Sagradas Escrituras, porque en ellas se encuentran las
en esta oportunidad compartir el tema, la Biblia, el libro de todos los tiempos. Diga conmigo, la Biblia, el libro de todos los tiempos. Y en la lectura del profeta Isaías, en Isaías 40, en el verso 8, dice la palabra: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El hablar de la Biblia, Te damos gracias, porque grande. Si nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa, Palabras de Vida Eterna. Pueblo dice. pero la palabra del Señor permanece por los siglos de los siglos. Amén. Es por eso que la Biblia es historia, es presente y es futurista. Con mayor énfasis tenemos que escuchar, tenemos que ir a su contenido, porque cada día cobra mayor vigencia, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice Mateo capítulo 24, verso 35,